relaciones económicas y comerciales y consolidarlas, sino reforzarlas. Sin duda alguna, sin tener que renunciar a ese vínculo transatlántico que supera de largo la coyuntura de los gobiernos que pueda haber en Europa o en Estados Unidos. Y en ese contexto, efectivamente, entramos en la negociación de la Comisión Europea. Yo quiero recordar varias cosas. ¿Cuál fue el objetivo de España en el inicio de la negociación? Fueron dos. El primero, construir un acuerdo entre las familias políticas proeuropeístas, un acuerdo moderado, un acuerdo centrado, y por tanto eso creo que lo logramos, y donde España además contribuyó desde una manera positiva y de liderazgo junto con el canciller alemán, junto con las familias liberales tanto de Holanda como de Francia, como la familia conservadora representada por el primer ministro griego y por el primer ministro polaco. Por tanto, el primer objetivo era ese, lograr un acuerdo proeuropeísta y centrado. Y el segundo objetivo es que en Europa, en el gobierno de Europa, tienen que estar los mejores, las mejores. Y por tanto España lleva a uno de sus mejores referentes. Probablemente en el ámbito de la transición ecológica, de la transformación energética, de la mitigación y la adaptación al cambio climático, la mejor, sino de las mejores, que es Teresa Rivera. Por tanto, esos dos objetivos. Uno, el gobierno de los mejores, renunciando a uno de las vicepresidentas más importantes que hemos tenido durante estos últimos 6 años, como Teresa Rivera, y alcanzar un acuerdo entre las tres principales familias, moderado, centrado y proeuropeísta. España ha jugado un papel clave, determinante. Por eso, bueno, yo lo que pido es que cumplamos todos el acuerdo. Ese acuerdo que alcanzamos en verano. Yo he escuchado al líder de la oposición mezclar la tragedia de Valencia con la negociación en Bruselas. Y me gustaría hacer una reflexión sobre ello, porque el señor Feijóo tiene todo el derecho a defender al señor Mazón y su gestión. Si quiere hacer, que lo haga, pero no lo puede hacer en contra de todo y de todos. No lo puede hacer en contra del Estado autonómico, poniendo en duda cuáles son las competencias de cada estamento en el Estado, en un Estado autonómico. No lo puede hacer en contra de España, porque es que a España le interesa tener una vicepresidencia primera en la Comisión Europea, con las competencias, además, que se le ha reconocido a España. Nada más y nada menos que la política de la competencia, que es una de las principales políticas comunes y de las más poderosas en lo que tiene que ver con la transformación de esa autonomía estratégica a la cual antes hacía referencia. Y finalmente, tampoco contra Europa, poniendo en duda la propia Constitución de una comisión del gobierno europeo que necesitamos cuanto antes para hacer frente a los desafíos globales. Por tanto, si el señor Feijóo quiere defender al señor Mazón, que lo haga, está en su derecho, pero que no lo haga en contra del Estado autonómico, en contra de los intereses de España y en contra también de los intereses de Europa. Yo muchas veces le escucho al señor Feijóo decir que hay que hacer política para adultos. Pues eso, que se aplique la política para adultos en primera persona. Mesura, racionalidad y un mínimo de sentido de Estado. Eso es lo que pediría. Finalmente, respecto a cómo van las negociaciones, avanzan y esperemos que den sus frutos pronto. Porque Europa lo necesita y porque España lo necesita. Sandra. Hola, buenas tardes, presidente. Quería preguntarle por la situación que se vivió ayer en el Congreso, de altas horas de la noche. Era algo difícil de ver en la actividad parlamentaria, que terminara una comisión de Hacienda a la 1 de la madrugada. Quería que me explicara, presidente, cómo va usted a cuadrar el círculo, cómo va a conseguir que los partidos, sus socios de izquierdas, apoyen un pacto con Junts, que es todo lo contrario. Es decir,
cómo va a casar eliminar el impuesto a las energéticas y prorrogarlo, que es lo que ha prometido a las formaciones de izquierdas. ¿Usted confía en que en el pleno del jueves va a poder sacar adelante esa reforma fiscal? Y yendo más allá, visto lo de anoche, ¿es creíble que pueda usted aprobar unos presupuestos y que la legislatura pueda seguir? Insistiendo con el tema de Teresa Rivera, quería preguntarle, sí, bueno, la primera pregunta era toda la foto, y insistiendo con el tema de Teresa Rivera, quería saber si usted está dispuesto a rebasar una línea roja, a que Rafael Fito, a que los socialistas apoyen a Rafael Fito con tal de que Teresa Rivera conserve ese puesto de vicepresidenta en la comisión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra, por sus preguntas. Respecto a la primera, a ver, bienvenidos a los gobiernos de minoría parlamentaria. Llevamos 6 años así. Es la tónica habitual en Europa. Tener gobiernos con minorías parlamentarias que construyen mayorías parlamentarias en sus parlamentos nacionales. Por cierto, nosotros llevamos administrando España desde hace 6 años y ahí están los resultados. Líderes en crecimiento económico, con unas tasas de creación de empleo como no hemos visto en décadas, con una reducción de la desigualdad y, en definitiva, con una política económica y social pues que ha llevado, como me parece que era un medio de comunicación económico hoy, a decir que el IBEX, nada más y nada menos, con este gobierno de coalición progresista, pues se ha convertido en uno de los principales lugares de mayor rentabilidad, superando algunas bolsas de otros países europeos muy importantes y relevantes. Por tanto, bueno, yo lo que quiero decir con esto es que la complejidad, si hay un gobierno que la puede administrar, es este gobierno de coalición progresista. En segundo lugar, que yo considero que la debilidad es no poder articular mayorías parlamentarias, y este gobierno articula mayorías parlamentarias. Y lleva haciendo eso 6 años. Hay votaciones que se ganan, otras votaciones que se pierden, hay votaciones que salen de manera mucho más sencilla y que no encuentran tampoco las conclusiones que ustedes arrojan después de la sesión de la Comisión de Hacienda ayer, cuando eso sucede. Este gobierno ya lleva en este año publicado en el Boletín Oficial del Estado 20 leyes. 20 leyes. Y eso no forma parte del debate. Forma parte del debate cuando hay pues votaciones difíciles, complejas, como lo es, lógicamente, en cualquier legislatura, abordar una reforma fiscal. Esa reforma fiscal tiene 3 elementos que me parecen fundamentales. El primero, tenemos que financiar nuestro estado del bienestar, las políticas sociales, los servicios públicos, que hoy estamos viendo más que nunca lo necesario que son en situaciones de crisis y de emergencia como la que se está viviendo en la provincia de Valencia y en otros lugares de la comunidad. 2, que esa financiación se haga con criterios de justicia fiscal. Y 3, cumplir con Europa, uno de los hitos para continuar avanzando en la recepción de fondos europeos, vinculados con la transformación económica y el crecimiento económico. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Y por supuesto que se puede casar. El Gobierno de España siempre ha defendido 2 cosas, que son perfectamente coherentes y compatibles. Una, que las energéticas tengan un gravamen específico, y 2, que se pueda descarbonizar el tejido productivo en nuestro país. Y eso es lo que el Gobierno está defendiendo con los acuerdos que hemos alcanzado con unos y con otros. Y evidentemente, bueno, pues hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos con las formaciones parlamentarias y sacar adelante una reforma fiscal que creo que es muy necesaria para seguir fortaleciendo nuestro estado del bienestar. Segundo elemento, los presupuestos, y suena el Gobierno de España, lo he dicho en muchísimas ocasiones, va a cumplir con su deber, y es presentar unos presupuestos generales del Estado que obedezcan a los retos que tenemos inmediatos, como pueda ser la tarea de reconstrucción en la Comunidad Valenciana, como también de medio plazo. Y finalmente, sobre si rebasar o no rebasar. A ver, es que creo que es muy importante que los medios de comunicación hagan esa pedagogía también cuando se aproximan a esta cuestión. 1. El Partido Socialista, la familia socialdemócrata europea, firmó un acuerdo con otras 2 familias tradicionales, un acuerdo moderado, centrado y proeuropeo, que es con el Partido Popular
y con el Partido de los Liberales. ¿Estamos de acuerdo? 2. En la conformación de un colegio de comisarios, todos los países tienen derecho a un comisario o comisaria. Y ese comisario o comisaria no lo elijo yo como presidente del Gobierno de España, lo elige el gobierno de ese país. Y por tanto, Orbán, por poner otro caso, lleva muchos años gobernando en Hungría. Y al final hemos tenido que votar todos al candidato que haya propuesto el gobierno húngaro, en base a una serie de criterios. Pues esto es lo que pasa en Europa. Una cosa es el acuerdo político que hemos alcanzado las 3 principales familias, que tiene una hoja de ruta determinada para los próximos 5 años, que repartió la presidencia del Parlamento Europeo, la presidencia del Consejo, la presidencia de la Comisión, y también reconoció la importancia, por ejemplo, de España, confiriéndole una vicepresidenta primera, como es el caso de la que, en fin, afecta a la vicepresidenta Teresa Rivera, y en segundo lugar, lo que nos dicen los tratados, y los tratados lo que dicen es que todos los países tienen derecho a tener un comisario o comisaria. Por tanto, es que es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va, y el gobierno de Hungría, y el gobierno de España, y el gobierno de Portugal, y el gobierno de Francia, y el gobierno de Alemania. Eso es así. Y por tanto, no es que haya ninguna línea que se haya que sobrepasar o no, es que eso tiene otra derivada que no afecta al acuerdo político entre las 3 principales familias europeas. Siento haberme extendido, pero me parece importante hacer esa pedagogía, que no es como la conformación de un gobierno nacional. No es así. Todos los países miembros de la Unión Europea tienen derecho a contar con un comisario o con una comisaria. Y eso es así. Y por tanto, pues hay que respetarlo, es lo que dicen los tratados, y eso es lo que hace en este caso, la familia socialdemócrata europea. Pero el acuerdo es entre las 3 principales familias, que creo que es lo que tenemos que preservar y que cumplir. Porque efectivamente nosotros hemos apoyado a todos los candidatos y candidatas al Colegio de Comisarios del Partido Popular, y evidentemente pues pedimos esa reciprocidad, me parece de puro sentido común. Y un último añadido. El Partido Popular en España no es la primera vez. Lleva sistemáticamente llevando a Bruselas todos los debates de la política nacional. Y tengo que decirle que hay absoluta incredulidad en Europa, y no solamente en la familia socialdemócrata, sobre esta actitud. Porque no se llevan los debates de política nacional a Bruselas, y mucho menos contaminar algo tan imperioso y tan necesario como es contar con un colegio de comisarios cuanto antes. Pero en fin, ¿política para adultos? Pues política para adultos. Asumamos todos nuestra responsabilidad. ¿Dejamos aquí? No, una más y ya nos vamos. Pues Iñaki. Sí, buenas tardes, presidente. Su participación en este G20 acompañado de su esposa ha coincidido con la última providencia del juez Peinado, que pide investigar las cuentas de su mujer y también su certificado de matrimonio. Me gustaría saber qué interpretación hace usted de este último movimiento del juez. Y por otro lado, usted siempre nos ha trasladado, siempre ha defendido que no hay nada, pero hemos conocido en los últimos días correos electrónicos que forman parte del sumario en los que una asesora de presidencia hace gestiones profesionales particulares de su esposa. Me gustaría saber si esto le consta o qué reflexión puede compartir con nosotros. Gracias. A ver, sobre este asunto, Iñaki, absoluta tranquilidad y absoluta transparencia. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta, y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país. Y si el señor juez, el señor Peinado, pues quiere comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casados, pues tampoco hay problema. Bueno, muchas gracias. Buen regreso.